es la solución para crearlo mucho o no. Hoy demasiado no te rápido. preocupes, no te preocupes, fantástico. Gracias por tu presentación. Yo creo que bueno, nos ofreces un punto de partida, ¿no? Porque evidentemente los que no estamos tan involucrados en esto, pues bueno, nos ofreces recursos para que podamos investigar, para que podamos empezar a mirarnos cositas y muy interesante pues cómo se plantea, ¿no? El reto de la seguridad en este caso. Así que gracias por tu presentación, Pau, de nuevo. Si os parece, como os comentábamos antes, tenéis el chat por aquí. Cualquier pregunta la vamos a recoger y la vamos a responder al final de las dos presentaciones. Paso directamente a presentaros a la intervención del doctor Juan Caubet. Él es director de la Unidad de Ciberseguridad de Eurecat, es ingeniero en telecomunicaciones y doctor en seguridad informática por la UPC. Realizó su tesis doctoral en el Grupo de Seguridad de la Información y de 2014 a 2017 fue profesor de máster en ciberseguridad por la Universidad de La Salle, la Universidad Ramon Llull. Juan además ha publicado más de una decena de artículos científicos relacionados con su investigación, escribe de forma frecuente artículos de difusión en prensa y actúa pues, como ponente invitado a numerosos congresos y conferencias, como bueno, hoy tenemos la suerte de contar con él, así que Juan, gracias por estar aquí. En este caso él nos va a hablar de ciberseguridad post-cuántica. Estamos deseando conocer más, así que adelante, gracias. Bueno, gracias Albert, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad, ¿no? de poder compartir pues esta pasión, ¿no? por la innovación y los nuevos temas tecnológicos que van surgiendo alrededor de, en este caso, en mi caso, de la ciberseguridad, ¿no? Y bueno, todo el tema de la computación cuántica, bueno, en este caso más los algoritmos relacionados con la ciberseguridad, pues bueno, siempre nos interesa, ¿no? Sí, mi idea es continuar un poco con la charla que ha hecho Pau, ¿no? Ha explicado muchas cosas muy interesantes respecto a los problemas, ¿no? que podemos tener parece que de aquí a mucho tiempo, ¿no? Porque al final es verdad que estamos metidos en esta carrera cuántica, ¿no? De a ver cuándo sale este computador cuántico, cuándo realmente pues todos esos algoritmos de criptográficos van a estar realmente en jaque, ¿no? Ahora, pues, digamos, a nivel teórico, pues ya lo estamos avisando, pero bueno, llegará el día, ¿no? En que en la práctica lo veremos. Es verdad que las cifras, ¿no? Aquí, en este caso, una tabla, ¿no? Donde marcan un poco los hitos en los próximos años, parece que queda mucho. La verdad es que, claro, empezamos a mirar cifras, ¿no? Y hablar hoy en día, ¿no? De 2023, 2030, pues claro, esto queda muchísimo, ¿no? No. La tecnología hoy en día avanza muy, 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 muy rápido y los años pasan todavía más rápido, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar a pensar en ello muy seriamente, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? La computación cuántica ha avanzado en los últimos años una barbaridad. Yo no soy experto en la materia, ni mucho menos, pero por poco que se lea se puede ver, se puede palpar. Hay muchos ámbitos, ¿no? Obviamente, en los que se está trabajando a nivel de computación cuántica, ¿no? No solo a nivel de conseguir ese ordenador, ¿no? Sino también en temas de comunicaciones, como ha explicado Pau, ¿no? El intercambio, ¿no? de claves, por ejemplo, en otro tipo de, ¿no? En temas de simulación, etcétera. Pero al final, pues sin haber un espacio más allá de las comunicaciones, ¿no? Dedicado a la ciberseguridad como tal, está claro que estamos ante un ámbito que va a revolucionar muchas cosas y que a la ciberseguridad nos va a impactar de pleno, ¿no? Porque cuando hablamos de ciberseguridad, ¿no? ¿Qué es la ciberseguridad, ¿no? Al final, si buscamos una definición de ciberseguridad sencilla, y quizá no abarca todo, quizá no, seguro que no abarca todo lo que es la ciberseguridad, ¿no? Pero el core o lo más importante no es la protección, ¿no? La ciberseguridad es la práctica de proteger sistemas, dispositivos, sistemas operativos, máquinas, lo que sea, ¿no? Antes, durante y después de ciberataques. Entonces, bueno, pues teniendo esta premisa en mente, la ciberseguridad nos tenemos que fijar en diferentes primitivas, ¿no? De seguridad. Las 4 más importantes y las que se suele hablar siempre, ¿no? Son la confidencialidad de los datos, o sea, el guardar secretos, ¿no? Que Pau comentaba, ¿no? Que
que lo podemos hacer de diferentes formas. A nivel de criptografía existen diferentes tipos de algoritmos, lo que se llaman algoritmos simétricos, que Pau ya ha tocado, ¿no? Y algoritmos basados en claves públicas o asimétricos. Son dos diferentes tipos de algoritmos. No voy a entrar en detalle, pero bueno, con ellos podemos proteger los datos, garantizar la confidencialidad de esos datos. Otra primitiva importante es la autenticación de las personas o de los dispositivos, ¿no? Estamos en un mundo, ¿no?, que hablamos del IoT, de conectar la industria, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, todos esos dispositivos que vamos a conectar a Internet, neveras en nuestra casa, etcétera, pues también tendrán una identidad y tenemos que garantizarnos que estamos hablando con nuestra nevera y no con la del vecino, ¿no? Entonces, bueno, pues la autenticación de dispositivos y de personas es muy importante. Y también, pues con este tipo de algoritmos o con algoritmos similares, también podemos garantizar la autenticación. Básicamente lo que todos conocemos como firmas digitales, ¿no? Que podemos hacer pues con el famoso DNI electrónico que nos permite firmar documentos, presentar la renta, etcétera, aunque no funcione excesivamente, sea excesivamente amigable, ¿no?, de su uso, pero bueno, nos lo permite, ¿no? También garantizar la integridad de los datos. Es importante, ¿no?, que cuando hagamos una transferencia bancaria, pues que no haya alguien por ahí en medio que añada un cero, ¿no? Porque entonces tenemos un problema, ¿no? Entonces también hay otro tipo de algoritmos, o los algoritmos que también garantizan la confidencialidad, los simétricos en este caso, no los de clave pública, pero sí que garantizan esa integridad, ¿no? Y otro tema a tener en cuenta, entre otros, es el no repudio, ¿no? El que si tú haces algún tipo de negocio, de transacción, etcétera, que la otra parte no pueda decir que no ha recibido esa transferencia o otro tipo de situaciones, ¿no? Que ahí también necesitamos, pues lo que decíamos, ¿no?, las firmas digitales. Entonces, todo esto es lo que hoy en día, pues bueno, estamos acostumbrados a utilizar, porque al final, aunque no nos demos cuenta, accedemos al banco cada día, ¿no? Vía Internet podemos acceder a diario a nuestro banco y por debajo estamos utilizando todos esos algoritmos para tener esa protección, para que podamos tranquilamente consultar nuestras cuentas, podamos hacer nuestras transacciones, etcétera. Pues estamos utilizando lo que se llaman pues esos sistemas criptográficos que nos garantizan esas primitivas que decíamos, ¿no? Que al final no es más que eso, unos sistemas que utilizan unos números, unas claves criptográficas que permiten transformar la información que enviamos para que sea inteligible por un tercero, ¿no? Entonces, bueno, como ha comentado muy bien Pau, aquí realmente no voy a entrar más porque ya se ha hecho con mucho detalle, ¿no? Aquí es donde entran algoritmos, por ejemplo, principalmente los algoritmos de clave pública, ¿no? Los simétricos hemos dicho que, nos explicado Pau, ¿no?, que alargando la longitud de esas claves criptográficas, es decir, el número de bits que puede tener esa clave, pues se supone, ¿no?, que vamos a tener, vamos a seguir protegidos, ¿no? Porque al final la seguridad, recordad que nada es 100% seguro, todo es computacionalmente seguro. Bueno, aquí es complicado, pero a día de hoy la seguridad que tenemos es una seguridad computacional y, bueno, con esos sistemas simétricos se entiende, se supone, que alargando esas claves seguiremos manteniendo esa seguridad computacional o ese nivel de seguridad computacional. Pero en el caso de las claves, de los algoritmos basados en criptografía de clave pública, como es RSA y otros, pues podemos tener problemas. Principalmente los algoritmos, ¿no?, que hemos dicho que basan su seguridad en problemas matemáticos concretos. ¿Cuáles? Pues la descomposición de números enteros en factores primos o el problema del logaritmo discreto, ¿vale? Entonces, básicamente, como explica Pau, lo que pasa aquí es que hay algoritmos que permiten que estos problemas que para un ordenador normal la complejidad es logarítmica, pues exponencial, aquí estamos hablando de una complejidad polinómica. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Paso muy rápido, ¿no?, para no volver a repetirme, pero ¿qué podemos hacer a nivel criptográfico? Pau ha comentado, ¿no?, que podemos utilizar un nuevo sistema, ¿no?, un mecanismo
de generación, compartición de claves criptográficas basado en la computación cuántica o en la teoría cuántica, física cuántica, pero también existe lo que llamamos lo que es la criptografía postcuántica, que es, bueno, seguir utilizando algoritmos criptográficos parecidos a los que tenemos hoy en día, como es el RSA, el DSA, que estos hemos dicho es que como se basan en unos problemas concretos, factorización de números enteros y logaritmo discreto y algún otro, son susceptibles al ataque de un computador cuántico. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues podemos utilizar o diseñar algoritmos criptográficos que basan su seguridad en otros problemas matemáticos complejos, que existían hace años, pero que como computacionalmente eran más costosos, pues se dejaron de lado. Y entonces, obviamente, ¿por qué hemos utilizado RSA o DSA o curvas elípticas, ¿no? El elliptic curve de Diffie-Hellman basado en curvas elípticas? ¿Por qué? Porque a nivel computacional, a nivel de rendimiento, pues nos daban mejores resultados. Y entonces y eran seguros, obvio. Entonces hemos tirado por ese camino. Pero existen otro tipo de técnicas matemáticas que puedes utilizar para diseñar algoritmos criptográficos basándote en otros problemas matemáticos. Y importante, utilizar estos algoritmos, que podamos utilizar estos algoritmos con ordenadores convencionales, o sea, los ordenadores que tenemos a día de hoy. ¿Para qué? Pues para evitar lo que decía Pau, ¿no? Que, bueno, todo lo que hoy estamos generando, la información que estamos transmitiendo con estos algoritmos RSA, DSA, etcétera, si alguien lo está capturando, se supone que el día de mañana con el computador cuántico lo va a poder descifrar, va a poder entender qué información se estaba intercambiando. Si nosotros empezáramos a utilizar estos nuevos, entre comillas, algoritmos criptográficos postcuánticos, ¿qué pasaría? Que aunque se almacene esta información, incluso con un computador cuántico, tendría que ser, si no imposible, muy difícil de romper, ¿no? O de obtener la información. Algunas de estas técnicas, ¿vale? Que ya he dicho que no es que sea algo nuevo, ¿no? Son técnicas matemáticas, obviamente, que existen desde hace muchísimos años, son la base de esos algoritmos criptográficos que llamamos postcuánticos, como por ejemplo los retículos, por ejemplo, ¿no? La teoría de los retículos al final se basa en objetos geométricos muy sencillos de definir, manipular e implementar, que basan la seguridad de los algoritmos en encontrar pues, el vector más corto entre pues, la red de puntos que se dibujan en un plano, ¿no? Un retículo es una red de puntos dibujada en un plano, entonces el problema difícil en el que basaríamos nuestro algoritmo sería en encontrar el vector más corto entre esos puntos o el más cercano a un punto, etcétera, ¿no? Después también tenemos pues, las isogenias de curvas elípticas, que, bueno, hasta hemos dicho, ¿no? Que hay algoritmos de clave pública basados en curvas elípticas. Pues bueno, esto es ir un poco más allá de las curvas elípticas, no es trabajar con las curvas elípticas propiamente dicho, sino en trabajar en transformaciones concretas entre estas curvas, lo que se llaman las isogenias, isogenias de curvas elípticas supersingulares, que es la relación entre entre diferentes curvas elípticas. También se utilizan, por ejemplo, podemos utilizar códigos algebraicos, ¿vale? La resolución de codificar una palabra codificada con un sistema de codificación concreto, pues bueno, puede ser un problema difícil para que un ordenador cuántico pueda resolver. Y una cuarta técnica es el uso de polinomios multivariables, ¿vale? Al final, el resolver ecuaciones con múltiples variables también puede ser un problema complicado, complejo para computadores cuánticos. En este caso, estos tipos de técnicas se utilizan, pues, por ejemplo, para sistemas criptográficos utilizados en firma digital, lo que decíamos, ¿no? Para garantizar la autenticación de una persona a un dispositivo, garantizar la integridad de los datos, etc. Entonces, pues bueno, la criptografía postcuántica o los sistemas criptográficos postcuánticos lo que son sistemas que basan su seguridad
en problemas matemáticos diferentes a los que utilizan los algoritmos que, entre comillas, están en jaque, ¿no? Y que de esta forma se supone, porque no tenemos un computador cuántico para comprobarlo, serán seguros ante un ataque cuántico. Otro ámbito, otro tipo de algoritmo criptográfico postcuántico podría ser bueno, un algoritmo basado en criptografía de clave pública basada en identidades, ¿vale? Esto es algo que se está explorando, que no está del todo explorado, pero es un tipo de criptografía que evita el uso de certificados digitales y genera las claves públicas con las que se cifran la información o se descifra los mensajes. La generación de esas claves públicas se obtiene a partir o se hace a partir de la identidad conocida de una persona, un dispositivo, etc. ¿Vale? Esto es otra vía para construir algoritmos criptográficos postcuánticos que se empieza a explorar a día de hoy. Se cree que, pues eso, que será, que en algunos casos podrá ser pues resistente al ataque de un computador cuántico. Esto ya, como ya he dicho, la criptografía basada o sea, la criptografía de clave pública basada en identidades tampoco es algo nuevo, son cosas que ya hace años que se están trabajando, pero bueno, que han cogido más interés pues a raíz de esto, ¿no? Del avance tan rápido que se ha tenido con la computación cuántica, pues se han empezado a mirar, bueno, ¿qué tenemos para hacer frente a esto? ¿No? Y nos hemos dado cuenta, ¿no? Que, ostras, ya habíamos hecho cosas, hay algoritmos considerados postcuánticos de los años 70 y pico, 80, ¿no? Entonces, bueno, el rendimiento no es el mismo que los que utilizamos a día de hoy, pero nos permiten lo que queremos, ¿no? El ser resistentes al ataque de un computador cuántico. Bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? De lo importante que es esto y de lo real que es, pues bueno, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, el NIST, en 2016 lanzó una convocatoria para buscar pues bueno, el algoritmo criptográfico más bueno, mejor o bueno, el que podríamos considerar un estándar a utilizar, ¿vale? Esto ya se hizo en su día con los algoritmos criptográficos en general, ya se analizaron muchos en DSA, etcétera. Se eligieron algunos algoritmos, digamos, se proponen, ¿no? Los que son mejores, y ahora se ha hecho pues con los algoritmos criptográficos considerados postcuánticos, ¿vale? Entonces, bueno, esto se arrancó en 2016 y se enviaron propuestas. Ya se finalizó una primera ronda, ¿vale? De este proceso a final del año pasado, donde se seleccionaron 26 de todos esos algoritmos propuestos y se supone, todavía están, visto que hace pues, no sé, este mes o el mes pasado, todavía se ha hecho alguna actualización de alguno, con lo que es los requerimientos bueno, con las anotaciones que se les han ido enviando a los autores. Pero se supone que este año tiene que acabar esa segunda fase, ¿no? Y que quede un subgrupo de esos 26, pues quede un pequeño grupo, que son los que al final, de aquí a 2 años, o sea, es decir, es un proceso largo, entre comillas, pero que obviamente necesita su tiempo, porque, como decimos, no tenemos un computador cuántico. Entonces, bueno, primero hay una evaluación teórica, ¿no? De la seguridad de esos algoritmos sobre el papel, pero pues habrá que hacer pruebas, ¿no? de la seguridad de esos algoritmos. Entonces, bueno, se espera que en 2022 haya, bueno, algunos algoritmos que sean los, entre comillas, ganadores o los más, los que recomiende el NIST, ¿vale? Yo creo que será más de uno. Aquí hay que diferenciar entre algoritmos, pues por lo que decía, ¿no? Para proporcionar confidencialidad, otros más adecuados para firma digital, bueno, intercambio de claves, etc. ¿Vale? Y, bueno, otra pregunta, más allá de la pregunta del millón, ¿no? De cuándo aparecerá ese computador cuántico, que esto, bueno, pues
muy complicado, ¿no?, de responder. Pero la otra, que quizá no es tan complicado, que al menos podemos empezar a darle vueltas en nuestra cabeza, es cuando nosotros, como empresa desarrolladora de productos, de sistemas o incluso de, bueno, pues cualquier empresa, ¿no?, que obviamente hoy en día ha de proteger los datos suyos y de sus clientes, proveedores, etcétera, ¿cuándo deberíamos, ¿no?, tener desplegado un sistema considerado quantum safe o postcuántico, ¿no? Pues bueno, pues dependerá mucho de a qué nos dediquemos, ¿no?, de lo que estemos protegiendo, de en qué sector estemos trabajando. Aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo de, pues pensando en un caso extremo, obviamente es un caso crítico, ¿no?, sería el sector de la automoción, ¿no? Cuando un vehículo, ¿no?, conectado, quizá ya autónomo, tiene que tener o utilizar sistemas criptográficos postcuánticos o quantum safe, ¿no? Pues bueno, aquí, si analizamos un poco el sector, ¿no?, si tenemos en cuenta que un coche se tarda en diseñar, desarrollar y poner en producción entre 6 y 8 años, quizá esto hoy en día con Teslas y otros tipos de fabricantes, pues a lo mejor esto se ha reducido, pero bueno, estamos hablando de que es un proceso que lleva años. Y después hay que tener en cuenta otro tema muy importante, que es el tiempo de amortización, ¿no?, de todo ese proceso de diseño, desarrollo, producción de vehículos, ¿no? Que al final estamos hablando de que entre que diseñamos, probamos y empezamos a producir un coche y hemos amortizado esa producción, estamos hablando de que estamos cerca de por bajarlo, 15 años como poco. Lo cual, si pensamos en que 2020 y pico, 2030, puede que tengamos un computador que ya de forma más general empiece a romper algoritmos criptográficos actuales, pues claro, quiere decir que tendríamos que estar ya muy metidos en la implantación de sistemas resistentes a la computación cuántica en este tipo de sistemas, en coches en este caso, ¿vale? En otros sectores quizá no es tan prioritario, pero para que os hagáis una idea de lo importante que es tener ya esto en mente. En esta gráfica es de hace unos años, por lo tanto, todavía, pues bueno, creo que es del 2016, entre 2016 y 2018, todavía quedaba más, pero es que estamos en 2020. Entonces, es muy importante empezar a tener en cuenta este tema y empezar a ver cómo podemos mejorar la seguridad de los sistemas que desarrollamos, utilizamos, producimos, etc. Nosotros desde Eurecat es un centro tecnológico de Cataluña, entonces nosotros, pues bueno, nos dedicamos pues a la innovación, investigación aplicada, innovación, trabajamos con las empresas para mejorar, pues en nuestro caso, a nivel de ciberseguridad, innovar en ese ámbito. Y básicamente lo que nosotros a día de hoy estamos haciendo con algunas empresas es, pues, trabajar nosotros no hemos propuesto un algoritmo pues, cuántico al NIST, al concurso del NIST, pero nosotros lo que hacemos es, pues, con propuestas existentes, pues empezamos a trabajar lo que es la implementación, en vez de mejorar algo los algoritmos propuestos, ¿vale?, en cuanto a pues, rendimiento, ahorro de memoria, etcétera, ¿no?, que es lo que ha frenado un poco siempre este tipo de implementaciones. Estos tipos de algoritmos pues, son obviamente más costosos, utilizan más memoria, necesitan más tiempo de ejecución, pero nosotros lo que hacemos es trabajamos en la implementación de este tipo de algoritmos y en el testeo de estos algoritmos en diferentes entornos. Ejemplos, en dispositivos electrónicos de coches, tenemos una colaboración con la UPC y la Universidad de Lleida para trabajar en dispositivos IoT, también con IDEC, el Instituto de Investigación en Energía de Cataluña, para
pues, trabajar en lo que son smart meters, dispositivos, ¿no? de la red eléctrica, pues el empezar a ver cuál es el rendimiento de estos nuevos algoritmos en este tipo de dispositivos y ver pues, bueno, cómo se pueden mejorar, qué prestaciones nos dan, etcétera, para que el día que se decida, ¿no? sacar al mercado o poner en marcha un sistema que queramos que empiece a utilizar. Julia, Juan, un segundo, que se te ha silenciado el micro. Ahora. Sí, ¿me oís? Sí, es que me ha salido un mensaje que me habían silenciado el micro. Me ha pasado de tiempo, ¿no? No, ya acabo. Perdonad. Adelante. No, entonces, bueno, pues nosotros pues trabajamos en eso, ¿no? En acompañar a las empresas en este proceso de análisis de la implantación de este tipo de algoritmos, cómo impactaría en el rendimiento, en el funcionamiento de los dispositivos que tienen actualmente en el sector que corresponda, ¿no? Y bueno, para acabar, como conclusiones, ¿no? de un poco de cómo nosotros vemos este escenario y en función de, pues, ¿no? en base a nuestra experiencia y lo que hemos estado viendo con quien nos está trabajando, básicamente es importante tener en cuenta que esto el tema de los sistemas criptográficos, etcétera, es un tema delicado, no son migraciones o cambios que se puedan abordar de la noche a la mañana. No es, venga, a partir de mañana que nuestros sistemas utilicen estos algoritmos. No es tan sencillo, porque tenemos datos almacenados en backups pues, protegidos con otro tipo de algoritmos. Bueno, es un proceso que lleva su tiempo, que se ha de hacer pues, poco a poco, que no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces, cuanto antes nos pongamos, pues bueno, antes estaremos preparados y lo podremos llevar a cabo con éxito, ¿no? La realidad es que estamos ante una situación que no se había dado antes, porque al final todo lo anterior, ¿no? Todas las situaciones que hemos vivido anteriormente han sido una evolución de pues, mejorar la ciberseguridad, añadir mejoras. Aquí estamos ante, ostras, que esto no funciona y lo tenemos que cambiar, no sabemos cuándo, digamos, nos dirán que esto ya no sirve. Bueno, es una situación compleja, no existen estándares todavía. Como he dicho, el NIST está trabajando en ello y dentro de un par de años, si os quiere, tendremos unas recomendaciones, pero a día de hoy no las tenemos y ya he dicho que se han de tomar su tiempo, se ha de evaluar bien lo que se ha propuesto, que sea seguro, etcétera. Por las propuestas que se han hecho en este concurso y lo que vemos, ¿no? en el uso de estos algoritmos, pues los retículos parece que es la técnica matemática que más que más tiene, mejores resultados tiene, pero hay que esperar. Creo yo que esto puede evolucionar también bastante en los próximos años. Y después hay otro tema muy, muy importante, ¿no? Hemos hablado del diseño, de pues, algoritmos a nivel teórico, ¿no? De pues, todos estos algoritmos que se han presentado al concurso del NIST, pues obviamente es a nivel teórico, se hace un análisis teórico de la seguridad y demás. Pero después está, pues, como bien sabéis, muchos, la mayoría de problemas hasta el día de hoy de los que hemos tenido, que hemos visto de los algoritmos criptográficos, normalmente están relacionados con la implementación de esos algoritmos. No con el algoritmo propiamente dicho. El algoritmo puede ser seguro, pero es muy importante, es muy crítico cómo implementamos ese algoritmo. Cómo pasamos del papel a la práctica, al código. Entonces, aquí es un salto muy importante, clave, y es donde se suelen cometer errores. Es muy difícil hacerlo bien a la primera, por no decir imposible. Entonces, cuanto antes nos pongamos a implementar estos algoritmos, antes detectaremos los errores, antes aprenderemos de los errores y antes tendremos los algoritmos o librerías criptográficas, ¿no? Para utilizar en mejor
mejor salud, ¿no? Con mejor rendimiento. Entonces, bueno, esto como conclusiones y por mi parte esto es todo. Ahora sí entiendo que se ha olvidado una pregunta, si queda alguna duda, alguna cosa a aclarar, pues encantado de